Buenos días. Buenos días. Doctor Guillermo Bustamante Zamudio, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, doctor en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Lingüística y Español de la Universidad del Valle, licenciado en Literatura e Idiomas de la Universidad Santiago de Cali, es miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, ha realizado investigaciones con la Universidad Pedagógica Nacional, el Ministerio de Educación Nacional, el IDEP, la Secretaría de Educación Distrital, la Secretaría Departamental de Educación, la Sociedad Colombiana de Pedagogía, la Universidad Nacional, Corpoeducación y el ICFES. Ha publicado varios libros, entre los cuales podemos encontrar Ensayos sobre educación en Colombia, Evaluación escolar y educativa en Colombia, El concepto de competencia, una mirada interdisciplinar, La escuela, paraíso de los lugares comunes y Sujeto, sentido y formación. Bienvenido, profesor. Muy buenos días. Agradezco la invitación a este evento cuyas características me llaman mucho la atención porque siendo un evento internacional es de entrada libre. Me parece que este ejemplo que nos da el doctorado en la Universidad Distrital es algo a seguir. Bueno, le he cambiado el título al texto, ahora se llama Texto fuera de moda y políticamente incorrecto. 1. La cuestión. No pocas veces los maestros nos preguntamos acerca de la finalidad de nuestra labor. Sin embargo, el hecho de ser generalizada la pregunta, tanto para asignaturas como para el resto de espacios escolares, hace del asunto ya no algo relativo a un tema, a una disciplina, sino algo que compromete el sentido mismo de la formación. Anotemos que al menos parte del conflicto parece radicar en el hecho de vernos obligados a poner en contacto campos de orden hasta cierto punto distinto. De un lado, el campo de producción simbólica, por ejemplo, matemáticas, literatura, y de otro lado, un campo como el escolar, identificado más bien alrededor de algo no menos complejo, la educación de las nuevas generaciones. Ambos campos sensibles de manera diversa a las vicisitudes de cada época. Aquí nos ocuparemos brevemente solo del caso de la enseñanza de la literatura y en ese marco de algunos de sus aspectos. Asumir la finalidad de trabajar con esta asignatura ha pasado por preguntarse si ella está para que los estudiantes hagan literatura, conozcan la historia de la literatura, aprendan una teoría literaria, aprendan a analizar obras literarias, obtengan una sana diversión, aprendan lúdicamente temas históricos, gramaticales, morales, lexicales, o obtengan cultura general. Pues bien, a esta lista, que nada aspira a ser exhaustiva, se le ha dado todo tipo de respuesta con ciertos énfasis en determinadas épocas y de forma combinada, es decir, que las respuestas prácticas pueden articular con diferentes pesos varios de los tópicos aludidos. Por su parte, los adeptos a estas perspectivas suelen pugnar entre sí, como si ellas fueran del todo excluyentes, y entonces se acusan mutuamente de estar omitiendo algo fundamental. Pero tal vez cada uno de estos tópicos señala, no forzosamente de manera pertinente, a nuestro tema, a saber, a alguna propiedad relacionada con la literatura o con la formación o con el hecho de poner ambas cuestiones en contacto. Con todo, en pos de cualquiera de esas opciones, solas o combinadas, en primer lugar, hacemos trabajar al estudiante, y la tarea es la actividad por excelencia de la escuela. En segundo lugar, los estudiantes trabajan, sea como sea, en relación con algo, el arte en este caso, considerado digno de ser trabajado en la escuela. Y en tercer lugar, ejercitan la lectura y la escritura, cuyo dominio es necesario para el desempeño de todas las asignaturas. Pero un ejercicio en sí mismo indiferente al tema tocado, unos efectos básicos que no parecen estar a la altura de los contenidos tratados, unos mínimos producidos como resto de unas aspiraciones máximas
y sin embargo no logradas, son nuestros máximos aportes a la formación en el área de literatura? Segundo, tópicos. Las posturas acerca de la enseñanza de la literatura señalan respectivamente hacia la producción simbólica propia del campo, la inserción histórica de tal producto, el estudio científico de la literatura, la aplicación de una teoría, el efecto propio del producto, en nuestro caso el efecto estético, el uso escolar del producto y la apropiación social del producto. A continuación voy a tratar de decir un par de cositas acerca de cada uno de estos puntos. La producción simbólica. Al asumir que la asignatura enseña a hacer literatura, nos asiste la razón en el sentido, por ejemplo, de intentar la creación literaria para apuntar a la libertad, que es uno de los supuestos objetivos de la formación. Recordemos esa famosa frase de Gianni Rodari que dice: el uso total de la palabra para todos me parece un buen lema de bello sonido democrático, no para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo. No obstante, un propósito libertario, llamémoslo así, como este, ¿tiene restricciones de objeto para ser puesto en práctica? Es decir, ¿solo ocurre a partir de ciertos objetos, por ejemplo, a partir de productos como la literatura y no de productos como el álgebra? No lo creo. Lograr que nadie sea esclavo, como dice la cita, sería en principio susceptible de llevarse a cabo en todos los espacios escolares. No sería la literatura un territorio especial para ello. Cuando tan loable propósito se traza solo en relación con ciertos espacios contemplados por la educación, debemos inferir una posición frente a los otros espacios como si fueran carentes de creación y de libertad. Esta postura, con seguridad justificada en muchos casos, vale como objeción a asignaturas conducidas de manera coercitiva, pero vale desde la especificidad de las asignaturas. Y no nos referimos a una libertad en sí misma, como se esgrime hoy en la escuela en detrimento de la exigencia y de la disciplina, sino como efecto posible de la relación con el saber. En este sentido, quienes reclaman la libertad se la coartan a su vez a lo que juzgan erróneamente como distante de ese propósito. Volvamos al punto, ¿se puede enseñar a hacer literatura? En la discusión correspondiente circulan ideas como creación, inspiración, vocación, inclinación. Ahora bien, por equivocadas o poco precisas que nos parezcan, apuntan a algo importante. Nos parece distinto lograr que alguien aprenda a sumar, cualquiera podría, se trata de usar la lógica, y de otro que aprenda a hacer literatura. No todos se muestran proclives o capaces, incluso muchos llegan a ser escritores sin formación, sin instrucción formal. Esto nos permite tornar la pregunta hacia el maestro. ¿Él es un creador literario? Y en caso negativo, quien no es escritor puede enseñar a crear literatura. ¿Qué efectos produce intentarlo bajo esa condición? Bajo esa condición, ¿se sostiene la especificidad de la literatura en ese tipo de tarea? ¿Se logran los propósitos de educar a partir de la creación literaria? Pero incluso si el maestro fuera un creador literario, de un lado tenemos un círculo vicioso. El docente no es formado, no podría serlo como un creador literario. Hay unas declaraciones de Saramago en contra de la idea de licenciar a alguien en creación literaria. De manera que si no es escritor, no es por un defecto en su formación en tanto maestro o por un descuido personal. Pero cuando la idea de que los estudiantes aprendan a crear literatura en la escuela se impone, esto se vuelve a su vez un desafío para las licenciaturas correspondientes, a donde en consecuencia se han trasladado no pocas veces este debate y este problema. ¿Cómo gradúa uno a alguien con un producto en relación con el cual no es posible emitir juicios como se emiten en relación con tesis teóricas? Y de otro lado, persiste el problema, pues ser escritor no necesariamente faculta para ser docente en creación literaria. Según infinidad de testimonios de artistas, ellos son los primeros sorprendidos, el acto creativo los sobrepasa. Miremos una respuesta de García Lorca en una entrevista. Dice: lo último para mí es la literatura, además nunca me propongo hacerla, solo que en ciertos periodos siento una atracción irresistible que me lleva a escribir. Entonces escribo febrilmente para enseguida volver a la vida. Escribir, sí, cuando estoy inclinado a ello me produce un placer, en cambio publicar no. Ser creador no quiere decir
saber realmente dónde radica la clave del arte, no de su técnica, la cual sí tiene, por supuesto, mucho de enseñable, de formalizable, pero la técnica solamente llega a la puerta del fenómeno creador, no la transpone. Sabemos también de muchos artistas no educados deliberadamente en técnica alguna e incluso de quienes han obrado por oposición a las técnicas existentes. Según Freud, o bien el escritor mismo no da noticia alguna acerca de dónde toma sus materiales y cómo logra conmovernos, o bien su noticia no es satisfactoria. Y como si fuera poco, saber acerca del arte plasmado por el escritor en nada ayuda a alguien a convertirse en escritor. También se puede pensar que enseñar a hacer literatura en el aula es connatural a cierto nivel de desarrollo de los aprendices. Por eso se hacen afirmaciones como los niños pequeños son más creativos. Con lo cual, la idea de que los estudiantes aprenden a hacer literatura estaría relacionada con las etapas de desarrollo según la psicología y no con algo propio del área respectiva. Ahora bien, ¿es ajustado unir etapas de desarrollo y creatividad? Es algo en discusión, pero en todo caso los más pequeños, concebidos desde esta perspectiva como más creativos, justamente están en una edad en la que desconocen casi por completo el campo literario, cuyo acceso en alguna medida parece depender justamente de la acción escolar. Y si creatividad y campo literario van unidos, en ausencia de estos, los productos logrados en la escuela corren el riesgo de ser estereotipos, inscritos además en el circuito profesor-estudiante, posiblemente muy rico, pero que no completaría las condiciones de posibilidad de la creación literaria. Y en consecuencia, pese al esfuerzo, podemos quedarnos al final sin creación y sin campo literario. Así, otros efectos positivos son innegables, pero no son específicos de la asignatura. Escoger la creación literaria como derrotero vital no depende de haber sido puesto a escribir literatura en la escuela. Tal decisión no es enteramente consciente y racional, ni depende de una oferta deliberada que tenga como objetivo afectar la decisión. En consecuencia, si alguien se ha orientado hacia la literatura a partir de tales prácticas, no se puede alegar a favor de ellas, pues sería simplificar lo que se juega en una decisión como esa, y valga la aclaración, igual de compleja es la decisión de hacerse abogado, científico, filósofo, etc. Los logros de los otrora llamados centros literarios y de los concursos literarios un poco más actuales son exiguos, no se compadecen con los esfuerzos y pueden ser conquistados en otros dominios. Con seguridad no dejan de estar marcados por la modalidad que asume el hecho de competir en el momento específico, por ejemplo, hoy, tema del plagio. Y cada vez es más esquiva la atención de los estudiantes. Mientras más nos esforzamos por capturar la atención, más esquiva se vuelve. B, la inserción histórica del producto. Al enseñar la asignatura como historia de los acontecimientos literarios, también nos asiste cierta razón, pues en la escuela vemos una orientación histórica en varios ámbitos, hasta en clases como física, química, biología, es posible comunicar acerca de la dimensión temporal de los conceptos que allí se manejan. Estas disciplinas, frente a otras como geometría o álgebra, apenas tienen un par de siglos, aunque algunos de los asuntos a los que se refieren se han intentado explicar desde hace milenios con criterios muy distintos, no obstante presentes todavía en los prejuicios de los estudiantes. Todo esto para insistir en la importancia de la dimensión histórica. Así, la existencia de la asignatura de historia sugiere no solo un saber específico considerado como digno de profesarse, sino también una perspectiva educativa necesaria para toda la educación, pues nada escaparía a la posibilidad de ser abordado históricamente. Antanas, Mockus y compañía en ese texto de las fronteras de la escuela dicen que la enseñanza de sesgo histórico es un antídoto contra la enseñanza dogmática. Entonces, trabajar de esa manera la literatura en el aula armoniza con la escuela y auxilia a la asignatura correspondiente, la historia, cuyos temas son casi inabarcables. Y efectivamente la literatura no solo forma parte del devenir histórico, no solo aborda en su seno una perspectiva frente a este devenir, también podemos explicarla hasta cierto punto a partir de él. Términos como barroco, romanticismo, figuran también en análisis de manifestaciones culturales diferentes a la literatura. Ahora bien, quien elige este legítimo proceder de paso diluye, aunque no se lo proponga, la asignatura respectiva, pues prescinde de la especificidad de la literatura, o sea, de lo que la hace ser distinta a otra manifestación social y que justifica de algún modo su presencia autónoma en la educación. La literatura no se agota en la época,
Por eso los más audaces incluso tratan de mostrar la deuda de los procesos sociales para con el arte. De manera que explicarla desde la perspectiva histórica sería al menos parcial. Entonces, quien procede a tomar la literatura como parte del objeto propio de la historia pasa ahora a responsabilizarse, aunque no lo sepa, de la especificidad de la historia, que no es un solo relato de acontecimientos, aunque así se la enseñe en muchos casos, sino más bien una disciplina rigurosa con sus categorías, sus propios métodos. En conclusión, cuando la clase de literatura se orienta por una sólida perspectiva histórica, aunque perdamos la especificidad de la literatura, al menos ganamos la historia para el proceso formativo. Sin embargo, ¿se diseñó la clase de literatura para prolongar la clase de historia? Ahora bien, si la orientación histórica no es teóricamente fuerte, pues perdemos por partida doble, perdemos la literatura y perdemos la historia. Por eso se percibe muchas veces de modo acertado que se trataría de una clase donde es necesario aprenderse fechas, títulos, nombres de autores, movimientos literarios y sus características, lo cual no es ajeno, por supuesto, a los programas de concurso y a las pruebas del ICFES, pues, que es más o menos la misma cosa. Y bueno, en el panorama descrito, lamentablemente es forzoso esperar una débil educación histórica si partimos de la suposición de que la formación de quien está a cargo de la asignatura de literatura no tiene por qué ser fuerte desde el punto de vista de la ciencia de la historia, pues no es su objeto propio. Con todo esto no impide, cuando decidimos ese derrotero para la clase, formarnos sólidamente en historia, lo cual no deja de ser curioso, estudiar literatura para no actuar como maestros en relación con ella, sino de cara a otra disciplina en la que no nos hemos formado y en consecuencia en la que nos vemos obligados a hacerlo a posteriori luego de haber invertido una vida en otro tipo de estudios. C. Estudio científico. Al enseñar categorías relativas a la literatura, tomadas de disciplinas como la narratología, la retórica, la semiótica, etc., también nos asiste cierta razón, pues gran parte de la labor docente es introducir disciplinas teóricas en tanto dignas representantes del saber consolidado en Occidente. No en vano también tenemos geometría, historia, física, gramática, química, filosofía, álgebra. Pues se busca conectar a los estudiantes con la cultura formal, accesible solo a través de la alfabetización y la lógica, instrumentos cuyo suministro pretende hacer la escuela. Y así como de estas disciplinas aprendemos sus categorías, sus reglas del juego, sus procedimientos, asimismo quien toma esta perspectiva de trabajo hace lo propio ajustado a su campo de saber. En otras palabras, como cada disciplina tiene un objeto de conocimiento, quien opta por esta modalidad de trabajo asume la literatura en tanto objeto teórico de una disciplina. En ese sentido, no hace nada distinto de quien enseña trigonometría. Intenta introducir una disciplina en el contexto escolar en función del nivel educativo de sus aprendices y del contexto. En consecuencia, es una decisión legítima, solidaria de una dinámica escolar centrada en el saber, lo cual por otra parte no implica el descuido de otras dimensiones no propiamente cognitivas, pero estamos entendiéndolas más bien como efecto de esas dimensiones cognitivas. Ahora bien, si alguien profesa una disciplina, suponemos que acepta su estatuto de ciencia. Sin embargo, hay mucha diferencia entre gramática y matemática o entre educación física y física, pero no es propósito de este texto discutir la validez o no de tal consideración en cada caso. Cuando llegamos a la institución, los juicios respectivos ya se han dado y en consecuencia los espacios gozan de cierta legitimidad y de cierta igualdad, independientemente de que los convirtamos en costuras, pero eso ya es tema de nuestras propias prácticas como docentes y como estudiantes. Dada por hecho la cientificidad de una disciplina en la escuela, se estudia en sí misma más allá de sus aplicaciones. Se aprenden algunas aplicaciones, claro, con propósitos pedagógicos o didácticos, como decimos, tales como enganchar la atención, ejemplificar un concepto, asignar un ejercicio. Pero el cuerpo teórico de una ciencia trasciende con creces las necesidades personales o los conceptos particulares. No en balde las ciencias son consideradas saberes universales, es decir, a prueba de contexto y de sujeto, aunque esta propiedad de un lado no las exime de sus deudas históricas, con lo cual tal propiedad revela su vocación de pretensión. Y de otro lado no les impide ocuparse de explicar lo específico. La química, por ejemplo, es irreductible al ejercicio de hacer jabón en la escuela, aun cuando sea indiscutible que dicho ejercicio tiene pertinencia en el campo escolar. De modo semejante, la teoría literaria es irreductible al análisis literario que se hace en clase, no obstante las bondades pedagógicas que eso pueda tener. Así las cosas,
Si la enseñanza toma la literatura como objeto teórico, apunta más a la especificidad literaria, y sin embargo a tal perspectiva se le critica su asepsia, se la tilda de academicista, se la acusa de excluir aspectos lúdicos, de educación moral, etc. ¿Qué hay de cierto en tales acusaciones? El cargo de academicista es muy curioso, pues el lugar por excelencia de la academia es la escuela. Tal vez esta acusación tenga lugar y eco en una época como la actual en la que no está de moda pensar. Y en consecuencia toda la labor escolar cae bajo el imperativo de reducir la exigencia, disminuir el tiempo, promover automáticamente. Por eso hoy vemos la tendencia de todas las asignaturas a perder peso teórico. Ahora bien, todo espacio dejado al retroceder viene a ser ocupado por algo, como en el baile. Si abandonamos la teoría en clase, en su lugar vamos a tener indefectiblemente otras cosas. Quizá el peso actual de alguna o algunas de las otras opciones para la asignatura de literatura dependa justamente de esta caída del saber en la época y por lo tanto en la enseñanza. Es la razón por la cual ya no se espera de la universidad una formación en al menos una disciplina, pues hasta allá, hasta la universidad ha llegado el dilema de cuál es la cosa misma del área, la creación, la historia, la disciplina, etcétera, a lo cual contribuyen discursos de moda con palabras altisonantes como multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar, holista, complejo. Esto no pocas veces termina en campos de problemas a ser abordados desde perspectivas con algo para decir sin necesariamente completar ni siquiera la formación en al menos de una de esas disciplinas que se ponen en la palabra multi o íntero. De tal manera podemos tener profesores de literatura sin formación en relación con los conceptos y los procedimientos de una o varias disciplinas cuyo objeto es la literatura. Para ello se supone la oferta de otras posibilidades como más próxima al encuentro entre literatura y enseñanza. Y a la hora del trabajo docente, posiblemente se tomen decisiones con base en esta carencia que se cree suplida al asumir otros propósitos como la creatividad o la consideración de la literatura como documento histórico. Pero la escuela pretende saber acerca de aquellas dimensiones que no se llevan a cabo mediante la transmisión de un saber. Así las cosas, tarde o temprano, la educación nos cobrará la carencia de saber. D. Aplicación de una teoría. Al asumir que la asignatura de literatura le conviene una perspectiva de aplicación de conceptos, para la cual es objeto de conocimiento, también nos asiste razón en alguna medida. Sin proponérselo explícitamente, esta manera de entender el asunto puede colaborar con la actual perspectiva según la cual no se debe transmitir saberes, sino también o principalmente o exclusivamente una habilidad, una competencia. Las instancias oficiales de la evaluación en Colombia popularizaron una definición de esta noción en esa dirección, saber hacer en contexto, o incluso saber hacer con el saber. La pregunta de ¿para qué sirve ese conocimiento? Se ha ido volviendo cada vez más moneda de uso corriente. Incluso en los formatos para presentar tesis de grado en la universidad o para presentar artículos a las revistas, aparece ya explícitamente la exigencia de manifestar cómo se aplica lo expuesto. Para muchos, si un saber no es aplicable, no vale la pena profesarlo cuando se es maestro o aprenderlo cuando se es estudiante. Incluso que no valdría la pena para ningún espacio social. Así, a esa idea bastante utilitarista le asisten sus razones, pero paradójicamente a veces la dimensión de la aplicabilidad resulta invisible o incomprensible para quien precisamente todavía no se ha ocupado de aprender la disciplina correspondiente. Sería muy extraño que sin conocerlo uno pueda juzgar la pertinencia de un saber en función de una idea de aplicabilidad todavía no determinada por ese saber. Si el mundo de las llamadas aplicaciones puede ser ampliado, incluso transformado por un saber, ¿no será a posteriori que podría considerarse la aplicación? Entonces es al menos una ligereza epistemológica querer ofrecer aplicabilidad por encima de los saberes. Recordemos, nada más práctico que una buena teoría. Esta frase, atribuida a James Clerk Maxwell, difumina la supuesta dicotomía teoría-práctica ubicada a la base de muchas decisiones que en el campo educativo terminan por eliminar o al menos degradar el conocimiento. Con todo, no se trata de una continuidad sin problemas. No hay relación directa entre una ciencia y sus aplicaciones.
Entre ambas hay una discontinuidad, la existente entre modelación y contingencia instrumental y de variables, comprensible mediante puentes conceptuales. Incluso en ciertos casos de las aplicaciones se ocupan disciplinas distintas. La física o la química, por ejemplo, son distintas a la tecnología o a la ingeniería que las usan. Entonces, en relación con las ciencias que se ocupan de la literatura, también surgen las mismas restricciones frente a la pretensión de aplicaciones tales como los análisis de obras específicas, los cuales además tendrían que tener sentido para los usuarios y sus contextos. Ahora bien, al pasar a la escuela, tenemos al menos dos perspectivas. De un lado, pensar que el objetivo de la asignatura de literatura es habilitar al estudiante para hacer ciertos análisis de obras. Con alguna frecuencia esto se convierte en la aplicación invariable de un mismo método y por eso ya se puede comprar el libro con el análisis hecho en Panamericana. Sobra decir que tal matoneo con los textos no tiene capacidad explicativa ni formativa. Y de otro lado, si tal análisis atañe al lugar dado por un modelo teórico a los objetos específicos, relacionándolos con su objeto abstracto formal, pues lo más interesante desde esa perspectiva es la conceptualización. De tal manera, por una parte, el asunto no es propiamente el análisis de obras, aunque pase por ahí, y por otra, cada obra sería un desafío que requiere un análisis singular al punto de necesitarse, en muchos casos, una mutación de la teoría para poder dar cuenta de una obra. Les asiste cierta razón a quienes piden una aplicación, pero esta, cuando se trata de una ciencia, busca la mayor concomitancia posible con la teoría y en consecuencia es necesario conocer tal teoría. Si se trataba de evitarla, nos vuelve a aparecer esta vez en el lugar de los fundamentos. También les asiste cierta razón a quienes critican los análisis consistentes en la aplicación invariable del mismo modelo, pero muchas veces la alternativa a eso es eliminar los modelos, en lugar de complejizarlos, de hacerlos hablar de la especificidad de las obras, y no que solamente perpetúen el modelo a expensas de las obras. Por último, les asiste cierta razón a aquellos para los cuales la aplicación de modelos malogra la satisfacción de la obra literaria. Hay gente que dice eso. Tienen razón, pero en la medida en que con ello confiesan no obtener satisfacción del análisis literario mismo. Cuando ello es posible, de lo contrario no se explicaría por qué los teóricos inventan modelos. Ahora bien, ¿cómo se logra que el estudiante aprenda una teoría para luego obtener un modo de satisfacción posible solo cuando se la pone en marcha? ¿Puede lograrlo un maestro que a su vez no conoce la teoría? ¿Puede lograrlo un maestro que no obtiene satisfacción de la actividad intelectual? A veces a nombre de la idea según la cual el estudiante no tiene por qué pasar por semejante ascesis para poder gozar, le suministramos maneras de hacer lecturas más acordes con lo que saben, con sus expectativas. Pero para ello, ¿acaso no usamos modelos igualmente repetitivos, no porque no haya quejas dejan de serlo? ¿Acaso no sacrificamos el horizonte escolar de una formación cuyo eje es el saber al requerir poca fortaleza conceptual y mucha tenacidad ideológica? Por ello, este tipo de ideas supuestamente avanzadas, actuales, conscientes del momento, tienen posicionada en las aulas, ustedes deben saberlo, pero hay gente que todavía no lo cree, la literatura de superación. Los profesores de literatura están haciendo, ya no hacen leer a Shakespeare, a Cervantes, a Homero, sino a Paulo Coelho, a Cuauhtémoc, etcétera, a Chopra. Esas son las consecuencias de la dejación del saber. Efecto propio del producto. Al enseñar literatura con el fin de ofrecer una sana diversión a los estudiantes, también nos asiste cierta razón, pues la literatura tiene una dimensión de goce. Desde antaño nos preguntamos para qué el escritor produce obras y para qué el lector se toma el trabajo de leerlas. Y nos lo preguntamos, a diferencia de otros productos sociales, a la literatura no podemos apreciarle fácilmente su utilidad. Es más, está por fuera de cualquier régimen utilitario. La literatura es inútil. Aquí se impone una claridad. Evidentemente, a muchos escritores le remuneran su trabajo literario, pero eso es completamente distinto al hecho de producir. O sea, por ser acicateado por necesidades económicas, Dostoyevsky escribió la mayoría de sus obras, pero es un buen escritor, independientemente de que haya sido un jugador.
Es milenaria la discusión acerca de qué obtiene el escritor. Obtiene algo del orden de la satisfacción, sabemos, pero no de cualquier satisfacción. Él no puede dejar de escribir en tanto su modo de tramitar la falta de sentido de la existencia humana encarnada en él de un modo singular, se tramita de esa forma. No querría hacer otra cosa. La satisfacción en juego no es sencillamente placer, pues lectores y escritores muchas veces sufren cuando leen una obra, experimentan el dolor de la especificidad humana, algo que solo un escritor sabe hacer de manera atractiva, pues eso mismo está todo el tiempo a nuestro alrededor, pero no de la forma como él lo hace. Y del lado del lector es al menos esperable la producción del placer obtenido por el escritor. En cada extremo del escritor al lector se trata de una cosa distinta. A veces al maestro le place la literatura, a veces es su razón para estudiar una carrera referida a ella. Y entonces cuando la enseña quiere ver replicada en los estudiantes esa satisfacción tan particular que ella le produce a él. Plausible propósito, por supuesto, pero indefectiblemente encontrará que la satisfacción es intransferible. Esta situación deja en consecuencia al menos dos caminos. Uno, quejarnos, pues los estudiantes no reciben nuestro desinteresado tesoro, que solo podría beneficiarlos, ellos no entienden por qué nos gusta la literatura. Dos, entender que para degustar esos productos se necesitan ciertas condiciones de posibilidad y por consiguiente trabajamos en pos de crear esas condiciones. Y así el objetivo inicial ahora pasa a ser contingente. Esta segunda opción es la más saludable para profesores y estudiantes. Para ello es necesario saber de qué se trata la cosa. De nuevo, si queríamos evadir el saber, aquí vuelve a aparecer. Si no, caemos en la posición conducente a la queja, una queja condenada a nunca terminar si insistimos en que gusten de la literatura, o condenada a condescender con la desatención y la falta de ganas del estudiante, con poca fortuna para la literatura y la educación, mediante el abandono del canon literario. Entonces, como les decía, ahora empieza a aparecer la literatura de autoayuda. Ahora bien, esta sí proviene de un interés claro. Esta sí es útil, sí es comprensible y muy posiblemente obedezca al gusto de los estudiantes, pero no es literatura y no concierne a la formación buscada por la escuela. En ese mismo espacio sería necesario inscribir algunos de los intentos de hacer literatura por franjas de edad, apuntando a los estudiantes de acuerdo con cierta manera de concebir su desarrollo y sus posibilidades, es decir, algo que poco compete a la literatura cuando le damos el estatuto de arte, de tramitador de la condición humana. Como hemos dicho, leer autoayuda es un ejercicio de lectura y hacer tareas al respecto es escribir, y ambas cosas son típicamente escolares. Asimismo, cualquier texto puede ser sometido a una lectura rigurosa, como puede hacerse en el aula con Chopra y con Coelho. Por otro lado, los estudiantes son inteligentes y en algún momento le darán un lugar a los temas trabajados en el aula, no necesariamente el lugar dado por el profesor, ni necesariamente un buen lugar. Pero esos argumentos salvan a cualquier práctica docente que, sin embargo, le elimine la especificidad a la literatura. Finalmente, es necesario subrayar lo siguiente: la labor escolar no tiene por qué aburrir ni esclavizar. Entonces, ¿qué hacer al respecto? ¿Qué hay detrás de lo satisfactorio, de lo no aburrido? ¿Hasta qué punto son compatibles la búsqueda de la satisfacción de los estudiantes y el rigor inherente a las asignaturas? ¿Las ganas de hacer algo son incompatibles con la necesidad de trabajar duro en los asuntos escolares? ¿Es el aburrimiento una condición sin historia? ¿Es idéntica la relación con el trabajo a lo largo de nuestra experiencia con él? Si estas preguntas tuvieran una respuesta fácil, no existiría la labor del maestro. Él trabaja en medio de esta incertidumbre, de esta dificultad. En cualquier caso, no coincide en el imperativo de satisfacción de la época, dirigido al actual sujeto de consumo, y la dimensión de goce en el sentido de Barthes asociada a la obra literaria. Como dice Nietzsche, el arte no sabe provocar efectos dispersivos o estimulantes. F. Uso no específico del producto. También nos servimos de la literatura para instruir en otros tópicos, por ejemplo, de orden histórico, gramatical, moral, lexical, semántico, ideológico, morfológico, ortográfico, social, político. En tal caso también nos asiste cierta razón, pues la labor docente suele buscar cómo hacer fácil lo difícil, la definición de diccionario de pedagogía, cómo motivar a los estudiantes, cómo hacer atractivo el conocimiento. Entonces, si algo garantiza alguna de esas condiciones, resulta bienvenido. De acuerdo con esto, la literatura permite enseñar muchas cosas lúdicamente, en tanto se le reconoce una dimensión de diversión, y si no, se la agregamos. Después de leer el cuento, hacer un dibujo, montar una obrita de teatro. Ahora bien, estos usos
pueden presentarse en la asignatura de literatura o en otras. No es infrecuente ver a profesores de ciencias sociales tomar las obras literarias como testimonios históricos, sociológicos, antropológicos, etc. Esto, plenamente justificado desde la asignatura correspondiente, puede o no obrar en consecuencia con la disciplina. De un lado, la literatura, que le resta espacio, esfuerzo y rigor a las ciencias sociales, desafortunadamente va más en detrimento y menos a favor de la formación escolar. Y de otro lado, puede haber un uso de la literatura sin rebajar la estatura de la disciplina social, sin obstaculizar la educación en el sentido de la asignatura. Otro uso específico se da en el seno mismo de la asignatura para enseñar tópicos propios del lenguaje, tales como léxico, gramática, morfología. No olvidemos, hasta no hace mucho, los ejemplos usados por los diccionarios provenían de la literatura. Por ejemplo, el diccionario enciclopédico hispanoamericano, pongamos por caso, al definir la palabra caballeriza, luego de explicar que se trata de un sitio para estancia de caballos, dice, pone un ejemplo de Cervantes: los mozos de a pie llevaron los caballos a la caballeriza. Se trata entonces de una costumbre con peso de tradición. De tal manera, cuando la clase de literatura tiene como objeto el enriquecimiento del vocabulario y para ello usa la literatura, por un lado acierta con una función de la escuela, pero por otro le usurpa la especificidad de la literatura, pues si bien ésta se sirve del vocabulario, no es asunto mismo, no es su asunto mismo. No en vano los diccionarios prácticamente han eliminado ya esta costumbre. Para enriquecer el vocabulario, cualquier texto rendiría iguales frutos que un poema, un cuento o una novela. Sin embargo, si la obra, incluso para aprender vocabulario, lo mejor es el diccionario. Para enriquecer el vocabulario, entonces cualquier tipo de texto de estos da lo mismo. Sin embargo, si la obra en consideración despierta cierto atractivo para el estudiante, será una carnada especial con el fin de ganar vocabulario. Entonces ganamos en capacidad lingüística, pero de nuevo malogramos la enseñanza de la literatura. Ahora bien, esto no le impide a algunos estudiantes tener un contacto complejo y enriquecedor con la literatura, no obstante haber partido de un propósito utilitario. Igual comentario podemos hacer a propósito de otros usos relacionados con la clase de lenguaje, usos gramaticales, semánticos, morfológicos, etc. Se trata muchas veces de salirle al paso al mismo tiempo a dos cuestiones: la pedagogía de la lengua y la pedagogía de la literatura, evadiendo, pese a todo, la especificidad de cada una de ellas. Pues si bien la literatura está hecha de palabras y estas son objeto de una asignatura, no para allí el ejercicio literario de un lado, y del otro, en principio, textos de cualquier naturaleza servirían para hacer idénticos ejercicios de quienes buscan producir el dominio de la lengua. No pocas veces se usa el trabajo con la literatura para tratar de inducir una postura de orden moral o ético. Hoy diríamos de manera un poco más general, posturas de orden ideológico o político. Esta pretensión tampoco está desenfocada en términos de nuestras tradiciones escolares. Las fábulas, por ejemplo, siempre culminaban con una moraleja. Hoy todavía es posible encontrar ejercicios donde se pregunta a los estudiantes cuál es la enseñanza dejada por un cuento o cuál era el propósito del autor. Es muy gracioso, no alcancé a meter una cita de Vladimir Nabokov que dice que él no tiene ningún propósito con sus libros. Él, cuando empieza a escribir una novela, lo único que quiere es deshacerse de ella. De manera que cuando le preguntamos a los estudiantes qué se propuso el autor, pues la respuesta sería deshacerse de eso que escribió. Con todo, en estos casos, la educación moral radica en el hecho de explicitar el propósito moral. Sería mucho más interesante buscar en qué tipo de prácticas se inscribían tales textos. ¿No eran más bien refuerzos, ilustraciones? Y a estos asuntos se les daba todo el peso de un propósito formativo, que en ningún caso es algo esperable del contacto con el contenido de los enunciados. Pero de un tiempo para acá intentamos reducir la enseñanza a la literalidad de los enunciados. Y entonces se cree incompleta la empresa escolar si no se explicitan los propósitos de la formación moral, por ejemplo. Es la razón por la cual se cree justificado disminuir la intensidad del esfuerzo en el aula, incluso de la formación del maestro, pues se gana espacio para hablar de instrucción moral. Hoy la escuela está llena de esto: discursos sobre inclusión, democratización, participación, motivación, etc. Y pese a todo, no muestran los resultados anunciados. Curiosamente, producidos antes, cuando las prácticas no los explicitaban con anticipación. Estas prácticas han hecho de la literatura el instrumento para intentar impartir toda clase de adoctrinamiento, desde la educación moral en general hasta las posiciones ideológicas más diversas en toda la gama del espectro político.
Apropiación social del producto. Finalmente, si enseñamos literatura con el fin de dar cultura general a nuestros estudiantes, también nos asiste cierta razón. En efecto, la educación termina dando un barniz cultural, pero una cosa es tomar ese como el objetivo de la educación y otra cosa es que eso se produzca como valor agregado de su función formativa. Es posible tener personas informadas, pero no formadas, no educadas. Al contrario, sin embargo, la situación es salvable porque una persona formada se puede instruir de manera permanente. Ustedes saben, esto proviene de Kant. La literatura como información para programa de concurso es completamente compatible con una enseñanza que al no entender la especificidad en juego, toma lo que está a la mano, hace una lectura literal y superficial de las obras. Si queremos formar a alguien es necesario retirar ese barniz, al decir de Nietzsche, pues en tanto tal es obtenible por otras vías, no se necesita la escuela para ganar en el programa ¿Quién quiere ser millonario? Es algo que al pertenecer a todos está más del lado de la barbarie que de la cultura. Se trata de una apropiación social del producto literario, toda vez que éste no tiene tanta afiliación con la sociedad donde aparece como con la condición humana misma. A manera de conclusión, la especificidad de la literatura no es simple ni fácil. Como a cualquier asunto que interese realmente entender, es necesario dedicarle tiempo y esfuerzo. Por su parte, la enseñanza tampoco es algo sencillo, pues debe enfrentar la especificidad de los objetos sobre los que ejerce su acción, así como la especificidad del contexto en el que los va a exponer. Ahora bien, la época marca los discursos de uno y otro lado, pero no de la misma manera. El primer discurso hace un esfuerzo deliberado por distanciarse del contexto, mientras que el segundo tiene por asunto mismo hacer aterrizar ciertos discursos en contexto. No obstante, su funcionamiento depende de mantener ciertas relaciones constantes, pese a la exigencia contextual que pesa sobre él. De tal forma, cuando se deja ganar por el contexto, lo que era enseñanza se convierte en otra cosa, pues ya no tiene especificidad desde la cual introducir ese otro objeto del saber que no es connatural al contexto. De lo contrario, la escuela sobraría. Es como si la especificidad de la enseñanza dependiera de poder dialogar con las especificidades distintas y hasta cierto punto excluyentes. Cuando se deja ganar por la una, no puede dialogar con la otra. Pues bien, es tal la fuerza de los mandatos de la época y tal nuestra debilidad por ellos, que los maestros le hemos retirado la especificidad a la literatura y a los estudios que la abordan para dar lugar a asuntos que dificultan, si no es que impiden, el proceso formativo. Tales como lo siguiente, la idea de igualdad en relación con asuntos ajenos a ese concepto, como el saber. La idea según la cual la educación debe obedecer a las necesidades de los estudiantes, cuando antes apostaba a crear necesidades inimaginables para esas personas. Y al contexto en que estos se desenvuelven cuando antes trabajaba en pos de cambiar tales contextos. La idea de que la vida escolar debe brindar esparcimiento con el fin de eliminar la queja proveniente de aquellos a quienes hacemos trabajar, la idea según la cual la escuela está para suplir las fallas de la sociedad, convierte el dispositivo en una caja de compensación. Todo esto ha hecho que la recontextualización de la literatura en las aulas hoy en día le escatime la especificidad a la literatura y a los estudios que la toman como objeto. Se produce entonces la pretensión de hacer literatura sin adentrarse en las complejidades de ese arte. Se denigra de la teoría, se vale cualquier cosa a nombre de una creatividad indefinida e indefinible. Se utiliza la literatura para sacarle jugo desde otros intereses, se condena el canon literario al olvido y en su lugar aparece, cosa que ya muestra el extremo al que esto puede llegar, la mal llamada literatura de autosuperación. Muchas gracias.